Quiero que repitan conmigo: Señor nuestro y Dios nuestro. Yo abro mi mente, abro mi corazón, abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale otro fuerte aplauso a Cristo Jesús. Hemos estado teniendo Dios nos ha estado bendiciendo con su palabra en cuanto a conocer las dimensiones de la palabra de Dios. Miren, la palabra de Dios es tan profunda que Dios de verdad es un privilegio el que nos da de poder ir conociendo esas dimensiones de su palabra. Si a algo le tenemos que poner nosotros mucha atención como cristianos, por supuesto como cristianos con la visión y el deseo de querer ser de los bienaventurados de limpio corazón que verán a Dios nuestro Padre. O sea, estoy hablando de este tipo de cristianos que tienen este deseo del Padre, el deseo de ser la ayuda idónea del Cordero. Por lo tanto, necesitamos ponerle toda la atención que Dios quiere que le pongamos a lo que son las dimensiones de su palabra. ¿Sí? Diga conmigo: dimensiones de su palabra. Recordemos que cuando hablamos de dimensiones de su palabra, acá ya no nos estamos concretando a solamente saber la palabra o saber de Biblia, ni siquiera nos concretamos a saber de memoria la Biblia. Aquí nos estamos enfocando a tener una relación cada vez más y más alta con la palabra, pero la palabra viva, que es Cristo Jesús. A eso nos estamos enfocando, a eso nos está llevando Dios con estas enseñanzas. Sé que estas enseñanzas, la realidad es que necesitamos tener que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para poderlas ir asimilando. Necesitamos tener espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios para asimilar estas dimensiones de la palabra. La semana pasada recuerdo que vimos cómo Dios nos da su palabra y cómo viene la palabra a nosotros en sus diferentes dimensiones. Se recuerdan que vimos que es una balanza donde por un lado la palabra viene de una manera como que suave, dulce, como leche, como pan. Se recuerdan, como miel. Pero está también el otro lado de las otras dimensiones de la palabra de Dios, donde viene a nosotros como espada, como martillo, como fuego, como hielo. ¿Se recuerdan de eso? Son dos lados de la palabra y tenemos que entenderlos, tenemos que conocerlos. Escuche cómo le estoy diciendo: tenemos que conocer esos dos lados, esas dimensiones de la palabra, porque es la manera en que Dios nos toca con su palabra para producir una transformación en cada uno de nosotros. Es por eso que les dije que aquí ya no es asunto de saber de Biblia, no es un asunto de saber la palabra, sino aquí se trata de qué estamos dejando que la palabra haga en nosotros, cómo estamos dejando que la palabra nos toque, si estamos agradecidos por la forma en que la palabra nos está tocando, ya sea del lado del placer, digámosle así, cuando nos viene como miel, como agua, como pan, o cuando nos toca del lado del dolor, cuando viene a golpear nuestra naturaleza carnal, cuando viene como espada, como martillo, como fuego, como hielo. Y tenemos que estar agradecidos con Dios por esas dimensiones de su palabra. Amén. Si es que queremos hacer progreso espiritual, si es que nosotros no nos queremos quedar como estamos, sino queremos aprovechar nuestra estancia en esta tierra para que el día que nos vayamos, la naturaleza, el carácter de Cristo Jesús se haya formado completamente en cada uno de nosotros. Esto para nosotros es imposible, pero para Dios sí es posible hacerlo en nosotros. ¿Lo creemos? Para Dios sí es posible. Es allí donde funciona nuestra fe. Para eso es nuestra fe, de acuerdo a lo que escribió el apóstol Pedro, para que nosotros alcancemos esa salvación plena, esa restauración a la imagen de Dios. De eso se trata el cristianismo, de eso se trata el evangelio del reino de Dios. Evangelios son buenas noticias. Esas son las buenas noticias que Cristo Jesús nos vino a dar y que se ha predicado desde Cristo hasta acá.
este evangelio del reino. Amén. La oportunidad que tenemos que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Y luego viene después, no sé si usted ya se percató o ya lo escuchó o ya lo sabe, pero hay un evangelio eterno que se va a estar predicando después que venga la gran tribulación, venga el rapto, la gran tribulación, venga el milenio, el juicio del gran trono blanco, y luego vienen otras eternidades donde se predicará el evangelio eterno. Ahora, ¿quiénes van a predicar ese evangelio eterno? Aquellos que hayan crecido a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Amén. Lo van a predicar los que Dios mediante alcancemos ser ayuda idónea del Cordero. La manera en que le vamos a ayudar a reinar, predicando ese evangelio eterno, que en algún momento creo que ya lo tocamos. En un lapso más o menos, hubo un día de 20 años para acá que enseñamos del evangelio eterno. Cuando no me recuerdo, pero ya lo enseñamos en una ocasión. Así es que, mis hermanos, hoy vamos a ver algo más de la palabra. Incluso voy a enfatizar algunos puntos que tocamos la semana pasada para que queden bien en nuestro espíritu, ¿de acuerdo? Y es el hecho de entender cómo opera la palabra de Dios en nosotros. Y cuando hablamos de cómo opera la palabra de Dios en nosotros, nos estamos refiriendo a cómo lograr, ¿sí?, que el espíritu y la vida de la palabra penetren en nosotros, lleguen a la mente de nuestro espíritu, que no se queden solamente en la mente de nuestro intelecto humano, y ni siquiera solamente en la mente de nuestra alma, sino que la palabra de Dios llegue a la mente de nuestro espíritu. De eso se trata. Es por eso que en Juan 6:63, ¿se recuerdan de esta cita que la hemos mencionado casi en todas estas enseñanzas que hemos estado dando sobre dimensiones de la palabra? Por lo menos ahorita estamos en esto, ¿sí? Dimensiones de la palabra. Hoy vamos a ver algunos puntos específicos. Por ejemplo, cómo opera la palabra de Dios en nosotros dentro de este tema de dimensiones de la palabra. Y en Juan 6:63 Jesús dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Diga conmigo: la carne para nada aprovecha. O sea, se está refiriendo a nuestro hombre carnal. Estamos, o sea, no se está refiriendo a esta carne física, se está refiriendo al hombre carnal, ¿de acuerdo? Muy bien, dice: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Diga conmigo: la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces, mis hermanos, ya hemos aprendido que lo que produce una transformación en nuestro carácter, lo que nos libera y lo que nos sana de a de veras, es el espíritu y la vida de la palabra. No la palabra o la letra, que de hecho la Biblia misma le llama la letra muerta. O sea, no la teoría. O sea, lo que nos sana y nos libera, nos transforma, no es la teoría de la palabra, es que logremos recibir el espíritu y la vida de la palabra en nuestro espíritu. A eso se refiere. Y a eso muy pocos le ponen atención, ¿sí? Muchos se enfocan y no es que no, pues no sea algo pues bueno el hecho de estudiar la palabra y memorizar la palabra y bueno, muchas cosas en la palabra, pero yo puedo saber la Biblia de memoria, puedo recitar la Biblia y aún así no recibir el espíritu y la vida de la palabra. Y es a eso a lo que Dios nos está enfocando, porque Dios quiere hacer una obra rápida en nosotros. Dios quiere acelerar el proceso en nosotros de ir siendo transformados de gloria en gloria a su misma imagen. De hecho, mire, le tengo noticias. La misma creación, la palabra dice que la creación gime a una, toda la creación. Y cuando habla de la creación ni siquiera se refiere solo a la tierra, ¿sí? Si me encuentran ahí la cita, por favor, ¿sí? La creación gime a una.
¿sí? Esperando, deseando urgentemente la manifestación, dice, de los hijos de Dios. Y cuando en ese contexto habla de hijos maduros, de hijos que alcanzan el propósito de Dios, de hijos que alcanzan, mire, el desafío que Jesús nos vino a impartir, de ser de limpio corazón, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Acá dice, porque sabemos, esto está en Romanos 8:22, pero dice, porque sabemos que toda la creación, diga conmigo, toda la creación. Vea qué interesante esto. Mire, solo con este versículo yo me podría quedar hoy en la noche para meditar en lo personal, ¿sí? El hecho de saber que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué más? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso va a ser en el rapto. Pero también hay una parte donde habla de la manifestación de los hijos de Dios. Ayúdame a buscar esa cita. Ya la mencioné, entonces quiero que quede, ¿sí? 8:19, por favor, dice: porque el anhelo ardiente de la creación, el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pero cuando aquí habla de hijos de Dios, habla de hijos maduros. Mire, la creación misma anhela, desea la manifestación del carácter de Cristo en nosotros, los hijos de Dios. El problema serio que tenemos en la iglesia es que la creación anhela esto, pero la iglesia, los cristianos, son los que menos anhelan esto. ¿Cómo sabemos que somos los cristianos los que menos anhelamos esto? Por el poco interés que tenemos en tener una relación viva con la palabra viva que es Cristo Jesús. Porque solamente el Espíritu y la vida de la palabra es lo que nos va a poder transformar, es lo que va a poder hacer la obra de Dios en nosotros, para que podamos manifestar a Cristo, para que podamos reflejar y manifestar la gloria de Dios. La creación misma lo anhela, pero nosotros tenemos que empezar a anhelarlo, porque los hijos de Dios somos nosotros. Y sabemos que hay diferentes niveles de hijos de Dios. Hay unos que son bebés, otros que son niños, otros que son jóvenes, otros que son adultos. Pero nuestra meta tiene que ser llegar a ser maduros espiritualmente, teniendo el carácter de Cristo formado en nosotros. De eso se trata, ¿de acuerdo? Entonces, porque de lo contrario, mis hermanos, si no abrimos nuestra mente, nuestro espíritu a esta realidad que Dios quiere en nosotros, a esto que Dios quiere de nosotros, que nosotros seamos como Él es. Es por eso que Jesús nos dijo: sean perfectos o maduros, de limpio corazón, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es por eso que nos dice: sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo, como Él es santo. Sean misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Vean qué privilegio, qué amor del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre para nosotros? Si alguien se pregunta: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Pues le tengo noticia: la voluntad más alta que el Padre anhela y desea y quiere de nosotros, o tiene para nosotros, es que seamos de limpio corazón como Él es de limpio corazón. O sea, sin mancha. Que seamos santos como Él es santo, y que seamos misericordiosos como Él es misericordioso. Ese es tu llamado más alto. ¿Sí? Mire, yo escucho bastante y no que esté mal, pues, o que esté errada, pero mucha enseñanza, prédica, que cómo descubrir tu llamado, cómo saber cuál es tu llamado. Pero muy poco se habla de este llamado eterno que tenemos de ser santos, perfectos, misericordiosos como nuestro Padre Celestial. ¿De qué me sirve atender solamente un llamado aquí en la tierra, un llamado ministerial, y no llegar a ser como mi Padre Celestial es? Cuando la creación misma está anhelando
la manifestación de este tipo de hijos de Dios. ¿Está claro esto? Así es que enfoquémonos. Y aquí estamos, estas enseñanzas es para enfocarnos. Qué bueno que tenemos un llamado ministerial, qué bueno que tenemos dones y cómo descubrirlos. Pero ¿cómo descubrirlos? Pues haciéndolo. No tenemos que ponernos de cabeza ni nada por el estilo. Son dones, son regalos que no se necesita ser santo para recibirlos, pero para tener un corazón como el Padre, para tener la mente de Cristo y del Padre, allí sí tenemos que dejar que el Espíritu, la vida y la palabra nos toque y trabaje en nosotros. Eso ya no es gratis. Eso ya no viene solo así por así. Para ello tenemos que dedicar tiempo a estar en lo secreto con el Padre. Para ello tenemos que comprar, como dice la misma palabra, compra la verdad. Trabaja, dijo Jesús ahí en Juan capítulo 6. De hecho es Juan 6:27. Aquí tengo abierta mi Biblia en eso. Juan 6:27. Es para que recordemos que esto no es gratis. Diga conmigo, no es gratis. Y tampoco se compra con dinero. Y qué bueno que no se compra con dinero. O sea que nadie tiene excusa, ¿sí? Pero dice, esas son palabras de Jesús. Dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esto es poderoso. Pero dice, trabaje. Diga conmigo, tengo que trabajar. Tengo que dedicar tiempo. Pero eso es lo que menos hacemos. ¿Estamos? Pregunto. No me vaya a responder. Respóndase usted mismo y allá usted con Dios. ¿Cuánto comió de la palabra usted hoy? ¿Cuánto estudió? ¿Cuánto meditó la palabra hoy, este día que ya se está terminando? Eso ya le dice a usted qué tanto interés tiene usted de ser como nuestro Padre Celestial. Ahí lo dejo. Allá usted, allá yo. Amén. Muy bien. Entonces, ¿cómo opera la palabra? Porque, bueno, quiero que veamos una cita, porque si solo leemos la Biblia así nada más y a la carrera, olvídese, no funciona. Solo vamos a saber la Biblia, solo vamos a saber de Biblia, pero no vamos a tener el espíritu y la vida de la palabra. Y por lo tanto, solo será letra muerta. Diga conmigo, letra muerta. Y lo dice en 2 Corintios 3:6. Ya hemos mencionado, estoy haciendo creo un repaso. Ya me llevé mucho tiempo con el repaso, pero creo que es necesario a veces. Hablando de él, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Está hablando de Cristo. Nos hizo ministros competentes. O sea, no ministros mediocres, ni negligentes, ni avaros, sino competentes de un nuevo pacto. No de la letra, diga conmigo, no de la letra. O sea, no de teorías, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Se da cuenta? Entonces, mis hermanos, ¿cómo opera la palabra de Dios en nosotros? Porque eso fue lo que les mencioné al principio. Y quiero mostrarles un proceso de cómo opera en nosotros. Pero para entenderlo, vamos a 2 Timoteo 3, 16, 17. Y luego les voy a mostrar por lo menos, escribí unos 8 puntos acá de este proceso de cómo opera la palabra en nosotros. Y es la voluntad de Dios que nosotros lo entendamos. Porque si lo entendemos, vamos a buscar esto de la palabra de Dios. Cuando usted estudie su Biblia, usted va a buscar esto. Cuando usted escuche la palabra de manera oral, usted va a buscar esto. En todo momento que usted busque a Dios, la palabra viva, usted va a buscar esto que vamos a estar viendo. ¿De acuerdo? Y en 2 Timoteo 3, 17 dice, toda la escritura es, diga conmigo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios, o sea, usted y yo, sea ¿qué cosa? Perfecto, o sea, maduro, completo, de limpio corazón. Vean para qué es dada toda la palabra.
enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Ya vamos a tocar esto. Entonces, mis hermanos, toda la Biblia es útil para nosotros. Diga conmigo, toda la Biblia. Los 66 libros son útiles para mí. O sea, Antiguo Testamento es útil para mí, todo. Y Nuevo Testamento es útil para mí, todo. Los 66 libros, los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Y el candelero en el tabernáculo de Moisés tenía 27 adornos, 39 adornos de un lado y 27 adornos del otro lado. Dios definió cuántos libros iba a tener la Biblia, porque ese candelero se hizo antes que se escribiera la palabra de Dios. Amén. Entonces, y fíjese que cuando aquí dice, regresemos al versículo 16. Cuando acá dice que toda la escritura es inspirada, diga conmigo, inspirada. Esta palabra inspirada, ya se lo mencioné también en una enseñanza, es la misma palabra hebrea para soplar. O sea, aquí podríamos leerlo de esta manera: toda la escritura es soplada. Soplada, pero ¿qué sucede cuando Dios sopla? ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo sopla? Bueno, recordemos que hizo cuando Dios cuando formó a Adán, ¿se recuerda? En Génesis claramente dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿sí? Y no era cualquier polvo, no era cualquier polvo. Entonces Dios sopló, dice, sopló en Adán, sopló dentro de Adán aliento de vida. Diga conmigo, aliento de vida. O sea que cuando Dios sopla, Él sopla aliento de vida. Él da aliento de vida. Y dice que entonces el hombre fue un ser viviente, un alma viviente. Pero ¿por qué logró el hombre ser un alma viviente, un ser viviente? Porque Dios sopló su aliento de vida. Cada vez que Dios sopla, mire, está inyectando vida. Y acá dice, toda la escritura es inspirada, es soplada por Dios. ¿Cómo vamos a recibir el Espíritu y la vida de la palabra? Cuando Dios, por su Espíritu Santo, sopla, le inyecta aliento de vida a estas palabras, a esta letra, que sin ese aliento de vida es letra muerta. Es como cualquier otro libro que usted esté leyendo, de literatura, de historia, lo que sea. Pero esta Biblia, esta palabra cobra vida para nosotros, sí, solo sí, si el Espíritu Santo sopla su aliento de vida en cada palabra, en cada letra para nosotros. ¿Está claro esto? Es por eso que miren, es poderoso cuando usted le dice: Señor mío, Dios mío, yo dependo de ti ahorita para estudiar tu palabra. Señor mío, Dios mío, sopla, sopla en esta palabra, Señor, y sopla en mí, aviva tu fuego en mí, Señor Espíritu Santo. Porque ¿quién es el único que nos puede guiar a toda verdad? Solo el Espíritu de Dios. A Él designó el Padre. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad, a toda la estatura de la verdad a la que tenemos que crecer. Solo el Espíritu Santo, solo el soplo de vida del Espíritu. Aquí no hay ningún método humano, aquí no hay ninguna ciencia humana, como lo he repetido en estas enseñanzas. Aquí solamente es con el soplo de vida del Espíritu Santo, y gracias a Dios por ello, porque si no, solo los académicos o los intelectuales tendrían oportunidad de recibir el Espíritu y la vida de la palabra. Pero usted, mire, puede no ser ningún académico, apenas quizás usted pueda leer, pero si el Espíritu Santo inspira vida a la palabra que usted esté oyendo, que usted esté leyendo, mire, usted va a recibir el Espíritu y la vida de la palabra en su espíritu. Eso es lo poderoso. ¿Y sabe qué significa esa palabra también? Soplar. O sea, ¿sabe qué hace ese soplo de vida? La palabra soplar en hebreo significa encender. O sea que el soplo del Espíritu Santo, cuando envía ese aliento de vida, ¿sabe qué hace con la palabra? La enciende. La enciende. Esto es poderoso. Y en griego, como esto está en el Nuevo Testamento, en griego también significa divinamente soplado o divinamente inspirado.
o divinamente encendido. Mire, ese fuego es sobrenatural. Lo que enciende la palabra de Dios es sobrenatural. Es un fuego del Espíritu Santo. ¿Está claro esto? Eso es lo que hay que buscar en la palabra. Y es allí cuando usted se asegura que el Espíritu Santo está inspirando, soplando la palabra, y usted lo va a saber porque el Espíritu nos da testimonio. Uno lo anda arriba, saya, uno lo siente. Uno siente la palabra. Uno siente que la palabra sale de la Biblia y le penetra a uno. Uno entiende, se ilumina el entendimiento de uno. Entonces el proceso es de esta manera, ¿sí? ¿Cómo hace Dios para que transformarnos? Número uno, sopla su palabra y la enciende y la aviva en nuestro corazón. ¿Me está escuchando? Y entonces, como ya mencioné, número dos, porque le dije que le iba a dar unos 8 puntos que anoté. Número dos, el espíritu y la vida de la palabra penetran, permean mi espíritu. ¿Me está escuchando? No se queda aquí. Viene a mi espíritu. ¿Y por qué me toco acá? Porque aquí está nuestro espíritu. Nuestra alma está acá. Entonces permea mi espíritu y uno lo siente. Y cuando el espíritu y la vida de la palabra entra a mi espíritu, entonces, mis hermanos, escuche lo que sucede. Estando en mi espíritu, el espíritu y la vida de la palabra encendido, me revela, me ilumina, me hace ver, me revela la palabra viva que es Jesús. Es allí donde empiezo a conocer a Jesús a través de la palabra. Es cuando encuentro a Jesús en la palabra. ¿Me está escuchando? Es cuando encuentro a Jesús en la palabra. Y cuando me revela la palabra viva, cuando empiezo a tener ese encuentro con Jesús, entonces, mire, el espíritu y la vida de la palabra renueva mi mente, me quita los prejuicios, me quita las imágenes falsas que yo pueda tener de Cristo, del Padre. Renueva mi mente. Y cuando mi mente es renovada, escuche cómo va el proceso. Y cuando mi mente es renovada, entonces me transforma a la imagen de Dios. ¿Me está escuchando? Ese sería renovar mi mente, sería el paso 4, digámoslo así. El quinto es que el espíritu de la vida de la palabra, cuando renueva mi mente, me transforma, como dice en 1 Corintios 3, 17 y 18. ¿Se recuerda usted? Sí, pero leámoslo para que alguno, por si alguno de casualidad no se recuerda. 2 Corintios 3, 17 dice: porque el Señor es el espíritu, y está con E mayúscula, espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay ¿qué cosa? Allí hay liberación. Allí hay liberación. Y luego dice: por lo tanto, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué cosa? La gloria del Señor. ¿En qué momento puedo ver yo a cara descubierta como un espejo la gloria, el carácter, la naturaleza de Cristo el Señor? ¿En qué momento? Cuando el Espíritu Santo, mire, hace que el Espíritu, la vida de la palabra, mis hermanos, renueve mi mente, me revele a Cristo Jesús. Porque eso es lo que me va a transformar. Porque dice: somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es cuando entonces viene esa transformación. Y escuche, pues estoy hablando del proceso de la palabra en nosotros. ¿Cómo opera la palabra en nosotros? Cuando la palabra me empieza a transformar, porque mi mente empieza a ser renovada. ¿Sí? Empiezo a ver a Cristo Jesús, a conocerlo. Entonces esta transformación que se está operando en mí se va a reflejar en mi manera de ser. ¿Me escuchó? Esa transformación se va a reflejar en mi manera de ser. Se va a reflejar con mis acciones, con mis obras. Porque en Proverbios 23, 7 dice:
porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Me quedo solo con esa parte. En otras versiones dice, como el hombre piensa, así actúa. Diga conmigo, como el hombre piensa, así actúa. Entonces, cuando me empieza a transformar el espíritu y la vida de la palabra, se va a reflejar con mis acciones, se va a reflejar con mis obras. ¿Por qué? Porque mi mente está siendo renovada. Voy a empezar a ver cómo Dios ve las cosas. Voy a empezar a pensar como Dios piensa. Dios mismo ha dicho que como son más altos los cielos que la tierra, así sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos más altos que los nuestros. Imagínense la comparación que él puso: como los cielos son más altos que la tierra, así sus pensamientos son más altos que los nuestros. Esa es la realidad. Pero la buena noticia es que si dejamos que el espíritu y la vida de la palabra haga su obra en nosotros, esa brecha se va a reducir. Y entre más mi mente se renueva por la palabra de Dios, diga conmigo, por la palabra de Dios. Entre más se renueva mi mente, más su mente va a ser mi mente, sus pensamientos van a ser mis pensamientos. Y como el hombre piensa, así actúa. Cada vez mis acciones se van a parecer más a las de Jesús. Mis pensamientos, mi manera de ver se va a parecer más a Jesús. Ese es el proceso de ser transformados de gloria en gloria. Y escuche bien, y lo remarco y lo seguiré remarcando: es por el espíritu y la vida de la palabra. No es por experiencias emocionales, es por la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios. Es por eso que el enemigo hace todo lo que sea posible para apartar a los hijos de Dios, a los cristianos, de meterse en la palabra, de tener relación con las dimensiones de la palabra. Mire, el diablo no tiene problema con que usted ande de un lado para otro con experiencias. Y no digo que no sean experiencias del Señor, que el Espíritu Santo te toque y que andes buscando aquí profetizar o que te profetice, pero eso no te transforma, no te cambia. Lo que te cambia es la palabra de Dios, el espíritu, la vida de la palabra en tu espíritu, que viene a renovar tu mente, a revelarnos a Cristo, a tener una relación con Él, a verlo a cara descubierta, ver su gloria. Es donde puedo tener mis ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. ¿Cómo puedo tener mis ojos puestos en Jesús? De esta manera, de esta manera. Y entonces mis hermanos, cuando la palabra hace todo ese proceso en mí, entonces esas acciones, esas obras que voy a estar teniendo cada vez más y más, diga conmigo, más y más, porque cada vez me parezco más a Jesús. Cada vez hay menos de mí, más de Él. Mis acciones van a ser más como las de Él. Y estas acciones son acciones justas, porque son las acciones de Jesús. Hacer lo que Jesús haría si estuviera en mi lugar. Decir lo que Jesús diría si estuviera en mi lugar. Reaccionar como Jesús reaccionaría si estuviera en mi lugar. Y eso es lo que forma el lino fino de la esposa del Cordero. Como está escrito en Apocalipsis, acompáñenme por favor. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, que dice, se ha preparado. ¿Qué más? Y a ella se le ha concedido que se vista. O sea, usted y yo nos tenemos que vestir. Por eso la Biblia dice: vístanse. Que se vista ¿de qué cosa? De lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, léalo en voz alta conmigo, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué son los vestidos de lino fino que vestirá la esposa del Cordero? ¿Qué son? Acciones
justas, son obras justas. El lino fino son las acciones justas, las obras justas. Diga conmigo otra vez, obras justas. ¿Y qué es una obra justa? Exactamente. Una obra justa es hacer la voluntad de Dios. Lo que Dios ya planificó que yo haga. Lo que Dios ya planificó que usted haga. Como está escrito en Efesios 2:10. Acompáñeme por favor. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué cosa? ¿Para qué fuimos hechos? Dígalo otra vez, ¿para qué fuimos hechos? Para buenas obras, las cuales, o sea, estas obras, bueno, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos o vivamos en ellas. No son obras que a nosotros se nos ocurren. No es lo que a usted se le ocurre. Esto es algo que hay que aprender si queremos ser la ayuda idónea del Cordero. Esto es lo que hay que aprender si queremos formar esa vestidura de lino fino, limpio, resplandeciente. ¿Qué es esa vestidura? Son obras, son acciones. Pero son obras que ya están planificadas por Dios. Es por eso que Pablo en Colosenses 1:9, cuando ora por los cristianos de la iglesia de Éfeso, les dice, ponme Colosenses 1:9. Usted lo sabe, usted hizo esta oración bastante cuando empezó a llevar el diplomado en crecimiento espiritual. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir, ¿qué cosa? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vea cómo lo dice: para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. En otras palabras, para que conozcan los planes de Dios para la vida de cada uno de ustedes. Son planes de bien, son planes para darnos esperanza, para darnos un buen futuro eterno. Lo dice en otra parte de la escritura. Pero dice entender esta voluntad, no con sabiduría humana, no con intelecto humano. Mire, mis hermanos, es con sabiduría y con inteligencia espiritual. Es a nivel de mi espíritu. Es cuando el espíritu y la vida de la palabra llegan a mi espíritu y tengo esa comunión con Él y empiezo a conocer su voluntad. El Padre, Él es el más interesado en que usted conozca los planes que Él ya tiene para usted. Nuestro problema es que andamos dando vueltas por todos lados con todas las cosas terrenales, juguetes terrenales, temporales, y muy pocos se sientan a los pies de Jesús como María para conocer sus planes y la voluntad de Él para cada uno de nosotros. Muy pocos buscan a Dios con ese objetivo. Lo buscan para un montón de cosas, para: Señor, resuélveme esto, dame esto otro, todo enfocado a lo natural. Muy pocos se enfocan en decirle: Señor mío, Dios mío, yo lo que necesito urgentemente, lo que más necesito es conocer tu voluntad. ¿Cómo voy a hacer tu voluntad si no la conozco, Padre? Y la voluntad de Dios la conocemos a través de su palabra viva. Amén. Entonces, mis hermanos, la voluntad de Dios, cuando la hago, eso es lo que va vistiéndome con ese lino fino. Esas son las buenas obras. Esas son las obras justas. Usted puede hacer otro montón de cosas y puede beneficiar a mucha gente, lo he dicho muchas veces. Pero si Dios no le mandó a hacer eso, aunque usted lo esté haciendo y la gente se beneficie, no se le cuenta como buena obra. Es por eso que Jesús dijo: miren, en aquel día muchos vendrán y me dirán: Señor Jesús, en tu nombre hice esto, hice lo otro, profeticé, eché fuera demonios, hice milagros. Y Jesús se les va a quedar viendo. Es decir, pues yo nunca te mandé a hacer eso.
Lo hiciste por tu propia cuenta. Usaste la unción, el poder y los dones del Espíritu, los usaste a discreción. Nunca viniste a buscar mi gobierno, mi soberanía. Es por eso que, miren, caminar con Jesús, caminar bajo su gobierno, bajo el gobierno de su palabra y su soberanía, como ya explicamos en enseñanzas anteriores, se requiere abrir nuestros ojos. Se requiere tener disciplina. Se requiere pedirle que nos libere de este impulso, de esto que tenemos, porque la mayor parte de las cosas que hacemos así es porque queremos reconocimiento personal. Pero Dios nos manda, y todo lo que nos manda hacer, lo que Él ya planificó de antemano, dice, es para darlo a conocer a Él, no a nosotros mismos. Ahorita la palabra está llegando como espada y como martillo. Y cuando veamos eso, si es que lo vemos, eso o algo, mire, al que no tiene su espíritu despierto, lo ofende. Así dice la palabra, Jesús mismo ha dicho, les ofende, les golpea, sin darse cuenta que Dios lo que quiere es que su palabra que haga como martillo es quebrar todas esas piedras que hay en el corazón, que no dejan que la palabra prospere. O llega como fuego a quemar, porque le quiere quemar esos espinos de afanes, del engaño de las riquezas, de las codicias de este mundo, que no dejan que la palabra prospere en el corazón. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando nuestra naturaleza cambia, nuestras obras también van a cambiar. Eso, ahí no hay pierde. Si estoy siendo transformado de gloria en gloria, cada vez mis obras, mis acciones, mi manera de ver, mi manera de pensar, mi manera de reaccionar tiene que ir cambiando. No es de la noche a la mañana, es un proceso, pero tiene que empezar a manifestarse. ¿De acuerdo? ¿Está de acuerdo conmigo? Tiene que empezar a manifestarse. Eso es lo que Cristo quiere ver en nosotros. Y eso es lo que honra a Cristo cuando cada vez ve que nos parecemos más a Él, más a Él. Y alguien dirá, pero yo me tengo que parecer al Padre. Sí, pero Jesús dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Porque Él es como el Padre. Ellos son uno en naturaleza, en mente, en espíritu, en todo. Ellos son uno. Y Él se siente honrado cuando nos parecemos a Él. Ya se imagina el Padre cómo se siente de honrado cuando imagino que los querubines, usted no cree que los querubines ahí tienen una relación tan real. Ya imagino que los querubines con el Padre, ya viste, sí, Jesús, Padre, ya viste a David, aquel que está ahí sentado recibiendo ahorita, mira ahí en la escuela de crecimiento espiritual, ya viste cómo se parece cada vez más a ti, del tal palo hasta la astilla, Padre. Eso honra al Padre. Imagina al Padre una sonrisa así cada vez que ve que cada vez nos parecemos más a Él. ¿O se siente usted mal cuando le dice, ala, cómo se parece a usted su hijo? Bueno, si usted no tiene identidad y usted se considera feo, entonces por supuesto que se va a sentir mal. Pero dígame, si no, los que son padres no se sienten bien cuando les dice, ala, cómo se parece su hijo. ¿Cómo cree que se siente el Padre? Después de estar muertos en nuestros delitos y pecados, bien parecidos a aquel otro que le conté. Ahora el Padre ve que cada vez nos parecemos más a Él, menos de aquel otro, más de Él. Usted no, ¿cómo cree que se siente el corazón del Padre? Y Cristo, ¿cómo cree que se siente Cristo? Valió la pena haber dado mi vida por Él. Valió la pena haber derramado mi sangre por ti, te dice. Cada vez que va siendo transformado de gloria en gloria a su misma imagen. ¿Está claro esto? Entonces, mis hermanos, tenemos que dejar, y voy culminando con esto, por lo menos hoy. Estamos hablando de dimensiones de la palabra. No he entrado ni siquiera a explicar cómo obra la palabra como espada, como fuego, como leche, como bien. Yo no sé si darlo en enseñanzas de los jueves o hacer un seminario, porque mire, esto nos llevaría como medio año. Enseñar cada dimensión de la palabra, por lo menos 12 dimensiones de la palabra. ¿Usted sabe que en Dios hay 12 dimensiones? Nosotros apenas nos movemos y vemos en una tercera dimensión. Y en Dios son 12 dimensiones. ¿Se imagina cómo se ven las cosas en 12 dimensiones? No nos imaginamos, nuestra mente humana no nos da para eso.
Pero a eso vamos a ir llegando. Cuando usted esté sentado, sentada en el trono de Cristo, usted va a estar con las 12 dimensiones. Nosotros no vemos lo que el Padre ve. No vemos lo que los querubines ven. Y eso es que los querubines no conocen nuestros pensamientos. Eso es potestad del omnipresente, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero se mueven en las 12 dimensiones. Es que eso, mira, hay tanto en la palabra. Entonces, mis hermanos, el punto es este: tenemos que aprender a tener una relación viva con la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo sople aliento de vida, encienda su palabra cada vez que la estudiamos, cada vez que la meditamos, cada vez que la oímos. Y la palabra, cuando viene de esa manera, mire, la palabra tiene dos lados. Y voy a mencionar esto, por lo menos culminar con esto. La palabra tiene dos lados de nuestra reacción, de nuestra parte. El primer lado de la palabra es que cuando la oímos, la conocemos, el primer lado es en que nosotros elegimos si la obedecemos o no la obedecemos. Ese es un lado. ¿Sí? La palabra me enseña qué hacer, qué no hacer, y yo decido, yo elijo. Eso ya no depende de Dios, eso depende de mí. Yo elijo si la obedezco o no la obedezco, si dejo de hacer aquello que la palabra me dice que ya no haga, o si lo sigo haciendo. Ese es un lado. El otro lado es dejar que la palabra obre en mí, que se meta en mi espíritu. Ese es el otro lado. Y ese es el lado que estamos trabajando ahorita, al que nos estamos enfocando. Que la palabra haga su obra en nosotros. Porque eso es lo que va a hacer que la palabra, que es eterna, permanezca para siempre en mí. Pero es la palabra que llegó a mi espíritu, que se metió en mi espíritu, que me transformó. Porque escuche bien esto. Yo puedo, miren, y eso es allí donde está la mayoría, ¿sí? Yo puedo oír la palabra y decir, sí, yo sé que no tengo que hacer esto y no lo hago. Sé que tengo que hacer esto y lo hago. Y lo puedo hacer siempre así, no haciendo lo que la palabra me dice que no haga y haciendo lo que la palabra me dice que haga. Puedo actuar así, pero aún así no dejar que la palabra me transforme. ¿Me está escuchando? Para que la palabra me transforme, el Espíritu Santo tiene que avivarla, tiene que soplar el aliento de vida en ella y encenderla en mí. Es aquí donde viene la importancia del bautismo en Espíritu Santo y fuego. Porque si no tengo ese fuego del Espíritu Santo, no se va a poder. Porque para que la palabra me transforme, tengo que entrar a nivel del lugar santo en el tabernáculo de Moisés. Y quiero ver si traigo una gráfica acá. Sí, en el lugar santo. ¿Saben dónde inspira la palabra el Espíritu Santo? A nivel del lugar santo, no es a nivel del atrio. Aquí obtengo los recursos, el fuego, con el bautismo en Espíritu Santo y fuego, la sangre de Cristo Jesús, ¿sí? Las aguas vivas de su palabra. Pero es a nivel del lugar santo, donde el Espíritu Santo inspira la palabra en el candelero y empieza a iluminar mi entendimiento. Es a nivel del lugar santo donde la palabra empieza a convertirse, mire, en algo vivo para mí. Me fortalece, me da la fe. Empiezo a hacer aquello que como. Y en los tres muebles del tabernáculo de Moisés, en el altar de la oración, en el candelero y en la mesa de los panes, en los tres tenía que haber fuego. Fuego para encender el incienso de la oración en el nombre de Jesús con sus 5 ingredientes. Fuego para encender el aceite del candelero. Y fuego para el incienso especial, el franquincienso que se quemaba sobre los panes de la proposición. Sin fuego no hay intercesión a nivel del Espíritu. Sin fuego no hay revelación de la palabra. Sin fuego no hay la fortaleza a este nivel que me forma como rey y sacerdote para caminar, para graduarme, entrar al gobierno bajo el gobierno y soberanía de Dios. Necesito el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Es por eso que el enemigo corta, bloquea aquí a los cristianos.
Si alguien no tiene el bautismo en Espíritu Santo y fuego, esa tiene que ser tu prioridad. Deja a un lado todo lo demás. Aquí está en juego tu relación eterna con Dios, con el Padre. Esta tiene que ser tu prioridad. Si no tienes ese bautismo en Espíritu Santo y fuego, que se evidencia con los dones de intercesión del Espíritu, con lenguas del Espíritu, con lenguas de que el Espíritu Santo dé, y ese nivel de intercesión en gemidos indecibles, ese nivel de intercesión en dolores de parto, eso no se puede tener. No lo experimentan los que no tienen el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Y cómo hago para recibirlo? Pedirlo. Pero ya lo pedí bastante. Pues dile: Señor, muéstrame qué está impidiendo que yo reciba este bendito don, porque es gratuito, es por fe, pero hay algo que me pueda estar bloqueando. Y créeme que el Señor te lo va a revelar, si de verdad lo buscas de corazón para ello. Porque el Padre mismo sabe, Él sabe que sin ese fuego tú no puedes encender la oración acá. No puedes encender el candelero, no puedes encender el incienso de los panes de la proposición. Se necesita trabajar a este nivel, que te va a llevar a un nivel más alto, por supuesto, a nivel del lugar santísimo. De hecho, aún para entrar al lugar santísimo tenían que quemar incienso, tenían que entrar con fuego al lugar santísimo. Si no, no había manera de quemar el incienso allí. Es un camino de sangre, es un camino de fuego, que empieza acá y fuego acá y termina con fuego acá. Lo bueno es que los 7 muebles fueron ungidos con el aceite de la unción, con sus 4 ingredientes principales, el Yud, Hei, Vav, Hei, para que te toque cada vez más y más esta naturaleza de Cristo, que nos es revelada a través de su palabra, porque Él es la palabra viva. Amén. Esto es poderoso, mis hermanos. Y culmino con, o lo dejo hasta ahí, no sé. Sí, lo voy a dejar hasta ahí. Mire, es que esto es tan extenso. Les iba a decir la próxima. Esto me lleva a que si trabajamos o no, de esto va a depender si voy a ser llamado grande en el reino de Dios o voy a ser llamado pequeño. De eso va a depender, de qué tanto dejé que la palabra obrara en mí. Eso lo vemos el próximo jueves, si Dios quiere y estamos vivos. Si no ha sido el rapto, pues voy a enseñar. Si ya me morí físicamente, pues otro se lo va a enseñar. ¿Estamos? ¿Y quién es ese otro? Saber. Pero aquí hay. Yo sé que hay quienes pueden enseñarles, ¿de acuerdo? Pero tenemos que dejar que el Espíritu de la vida de la palabra obre en nosotros. Padre Celestial, te damos gracias por hablarnos esta noche. Padre, gracias, gracias, porque tu palabra vive y permanece para siempre. Padre nuestro, gracias por la oportunidad que nos das de ser tocados con el Espíritu y la vida de tu palabra. Padre, gracias porque el Espíritu Santo que está con nosotros, que mora en nosotros, Padre, sopla aliento de vida en tu palabra. Y eso es lo que nosotros necesitamos, Padre. Padre, ya no queremos solamente saber de ti, saber de tu palabra. Señor, necesitamos conocerte. Necesitamos conocerte, Señor nuestro y Padre nuestro. Señor, que ya no seas solamente un concepto o una teoría para nosotros, o algo que está muy lejos de nosotros. Señor, necesitamos tener comunión contigo, Señor nuestro y Dios nuestro. Necesitamos experimentar el Espíritu y la vida de tu palabra. Que tu palabra sea encendida en nosotros, Señor. Que tu palabra llegue a nuestro espíritu, Señor nuestro y Dios nuestro. Que tu palabra, Señor Dios Todopoderoso, tu palabra, Padre bendito,
haga aquello para lo cual tú la envías a nosotros. Que tu palabra, Padre Celestial, nos revele a Jesús, que encontremos a Jesús siempre en tu palabra. Y que esto genere expectativa en nosotros de encontrar a Jesús, de ver a Jesús cada vez que estudiemos tu palabra, cada vez que escuchemos tu palabra. Tengamos la expectativa de ver a cara descubierta la gloria de Jesús, Padre. Padre Celestial, necesitamos que tu palabra renueve nuestra mente y que nos transforme a tu misma imagen, para que entonces nuestras acciones, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir empiece a cambiar y cada vez nos parezcamos más y más y más a ti, Señor Jesús. Que cada vez, Señor, seamos más y más como tú, Señor Jesús. Eso es lo que necesitamos urgentemente, Señor nuestro. Señor, que nuestras obras, nuestras acciones reflejen tu corazón, reflejen tu carácter. Y que podamos dar testimonio, ser testigos tuyos en cualquier lugar, Señor nuestro. Con nuestras obras, con nuestras acciones, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera, Señor, de tratar a las demás personas, con nuestra manera de conducirnos. Que cada vez seamos, Señor, testigos, cada vez más y más testigos fieles tuyos, manifestando tu gloria, manifestando tu carácter, Señor nuestro. Y que esto lo hagamos por la eternidad, como nos enseñas o nos enseñas en tu palabra, Señor. Bendito Dios, lo necesitamos. Necesitamos, Señor, vestirnos de lino fino, limpio, resplandeciente. Padre Celestial, produce hambre de tu voluntad en nosotros. Produce hambre de ti, hambre y sed de justicia, hambre y sed de santidad. Produce hambre de tu palabra en nosotros, hambre de conocerte, hambre y sed de conocerte. Que te anhelemos, Señor, día y noche, y tenga cumplimiento en nosotros lo escrito, Señor, en Isaías 26:9. Podamos decir: mientras dure el Espíritu dentro de mí, mientras esté en esta tierra, madrugaré a buscarte. Mi prioridad será buscarte siempre, buscarte a ti. Que esa sea nuestra prioridad. Bendito Señor nuestro y Dios nuestro. Señor Dios, obra en nosotros. Espíritu Santo, ministranos. Ayúdanos a tomar la decisión de darle toda nuestra prioridad a nuestro Señor. Que nuestro Señor Jesús sea lo primero de lo primero en nuestra vida. Señor nuestro, lo necesitamos. Por amor de tu nombre, haz esta obra en nosotros. Produce hambre de ti, hambre de conocerte, sed de ti. Que mi carne te anhele, que mi alma te anhele, que mi espíritu te anhele, Señor nuestro y Dios nuestro. Bendito Dios eterno. Va a pedir que se pongan de pie. Vamos a levantar nuestras manos al Señor.